7:48 de la mañana en estudio está Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional y candidato presidencial por una de las Acción Democrática. ¿Cómo está? Buenos días. Por una sola. Prosperi está por el otro lado también y también dice que es de Acción Democrática, ¿no? El lunes nos veremos todos juntos. ¿Cómo se prepara, digamos, ya que habla del lunes, para, digamos, enfrentar este nuevo proceso de la oposición a partir del resultado de la elección primaria? Con muchísimo entusiasmo. Yo estoy absolutamente convencido de que tenemos la capacidad a partir del lunes de iniciar una nueva etapa de las oposiciones, porque esa es la realidad en Venezuela, que va a permitir ir unificando, ir encontrándonos y antes de que termine el año poder presentar una opción tan unitaria como sea posible a los venezolanos. Más que candidatos, yo soy de los convencidos que lo importante es presentarle propuestas, programas que atiendan la gravísima crisis que enfrentamos. ¿Usted cree que a partir del lunes la oposición y todos los sectores de oposición deben sentarse a conversar y buscar una alternativa, como lo ha dicho, unitaria de cara al 2024? Sí, como no. ¿Cómo ve esa elección del año que viene? Yo la veo con muchísimas posibilidades de que quienes creemos en la necesidad de que Venezuela cambie, obtengamos un triunfo arrollador. Yo tengo la posibilidad desde hace muchos años de trabajar con buenos consultores en Venezuela por básicamente mi gestión universitaria. Y en los últimos estudios que he visto no hay ninguna duda, hay una población mayoritaria, pero abrumadoramente mayoritaria, que quiere que Venezuela sea diferente. Estamos hablando de cifras que bordean ya el 90%. De tal manera que no hay ninguna razón para que no se produzcan cambios en paz en Venezuela. Pero parece que la dirigencia opositora no está escuchando lo que dice la gente, porque cuando vemos estudios de opinión, bueno, la población quiere un cambio, la población quiere un liderazgo renovado, pero cuando vemos entonces a los dirigentes de oposición, vemos a distintos candidatos o precandidatos de cara a la elección presidencial 2024. ¿Cómo lograr esa unidad? Primero, que ese es nuestro gran reto, el poder comunicarnos y conectarnos con la población. El segundo gran reto es tener la capacidad de entendernos. Y el tercer gran reto es demostrarle a la población que tenemos las condiciones y las capacidades suficientes para guiarlos en el proceso que viene, en los años que vienen. Eso se logra de la manera en que los seres humanos se entiendan, conversando, entendiéndose, conversando, reuniéndose. Y eso es lo que en los próximos días, semanas, tenemos que dedicarle la mayor atención. Nosotros tenemos que tener la capacidad de presentarle a los venezolanos una opción unitaria que refleje no solamente el deseo de cambio, sino que también muestre que hay posibilidades ciertas de que en Venezuela se produzca una transición pacífica, que es fundamental. ¿Cómo fue esa elección interna en Acción Democrática para que eligieran a Luis Eduardo Martínez como candidato presidencial del partido? En el caso nuestro, hubo una etapa de conversaciones, de discusiones fraternas. Una etapa larga, ¿no? No, de unos pocos meses. Yo nominé mi candidatura, si no recuerdo mal, el 27 de julio de este año. Es decir, estamos hablando de unas pocas semanas que nos permitió entendernos y al final hubo una decisión unánime que yo de verdad me siento bien comprometido con eso. Bernabé Gutiérrez, nuestro secretario general nacional, un gesto de desprendimiento, él primero, otros precandidatos también, se dieron sus aspiraciones en función de fortalecer al partido, fortalecer nuestra opción y de tal manera dar un ejemplo. Pues, pocas veces en Venezuela podemos observar gestos como esos, que sean capaces hombres que tienen todos los méritos, como es el caso de Bernabé, como también lo fueron en su momento Leomagno Flores, Francisco Umbría, José Manuel Muqueza, el buen amigo Menfris París, cada uno de ellos de desprenderse de sus aspiraciones para apoyarnos, de tal manera que designado por consenso, eso nos da muchísima mayor fuerza. Usted habla de ejemplos, pero ¿cómo hacer de cara a este proceso unitario para el año que viene, lograr esta candidatura? Y se lo pregunto porque dice ejemplo, pero si Acción Democrática no ha logrado consolidar, si no ha logrado, digamos, buscar un acuerdo entre las partes, porque al día de hoy hay dos candidatos de Acción Democrática, Carlos Prosperi y Luis Eduardo Martínez, y ambos dicen que están en la Acción Democrática legítima, ¿no? ¿Cómo hacer entonces si Acción Democrática no ha logrado sentarse y lograr que haya un solo partido y que haya un solo candidato? Bueno, lograrlo con toda la oposición en pleno. Bueno, en nuestro caso, lo hemos hablado otras veces y lo
reafirmo, hay una sola Acción Democrática, y hay una sola Acción Democrática porque si tú mañana decidieras, si la elección fuera mañana y decidieras votar por Acción Democrática, te aseguro que en la tarjeta blanca que va a aparecer en la máquina estará mi rostro. Pero bueno, en cualquier caso, lo importante es que se entienda que tenemos por delante 12 meses antes de las elecciones, que lo más probable es que sean en octubre del año que viene. Esos 12 meses nos van a permitir construir esa alternativa unitaria con muchísima humildad, con muchísima perseverancia, pero sobre todo con la convicción que más allá de antiguos enfrentamientos, que en mi caso no se dan porque no es mi naturaleza, o incluso de odios, lo importante es Venezuela. Nada más importa que el pueblo de Venezuela, que hoy sufre una crisis gravísima, que la única manera de resolverla es que cambie el gobierno, cambien las políticas, cambien los programas y cambie el modelo que hoy en Venezuela se ha instaurado. Le pregunto por qué tan importante es una tarjeta electoral hoy en día, ¿no? Vemos que los dirigentes políticos y los partidos políticos incluso han, digamos, luchado la tarjeta. Pasó con Primero Justicia, que en algún momento pues fue de José Brito y Luis Parra, y luego el TSJ regresa Primero Justicia a la directiva antigua. Y le pregunto la importancia de la tarjeta porque vemos liderazgos como por ejemplo el de María Corina Machado, que no tiene una tarjeta en el Consejo Nacional Electoral, pero que durante los años pues ha logrado una, digamos, legitimación de origen en la población, y hoy día es quien lidera los estudios de opinión para la elección presidencial. Entonces, la política, ¿cómo está hoy día? O sea, sigue siendo esa política tradicional en la que la tarjeta y la dirigencia y la estructura de los partidos es importante, o con el tiempo y las redes sociales, bueno, los liderazgos se construyen genuinamente. Es una combinación de cada una de las cosas que tú acabas de señalar. La tarjeta es importantísima, mucho más si se trata de una tarjeta como la de Acción Democrática, que tiene un peso histórico. Sin tarjeta, sin partido, no te vas a poder inscribir. Yo a veces me pregunto cómo algunos aspiran a determinadas posiciones y no tienen un partido político registrado en el CNE. Entonces, lo práctico es fundamental. Debes inscribirte en el Consejo Nacional Electoral para competir. Y luego el peso de la historia. Acción Democrática no es solamente una tarjeta, son valores, son principios, es una gesta de 82 años que sobre todo en generaciones que conocieron de lo que fue la obra de Acción Democrática la valoran. Pero reitero, Michael, lo importante en este momento es que tenemos meses por delante para poder construir esa opción de cambio que los venezolanos demandan. Hay otra realidad, y tú la sabes con seguridad. Algo así como el 80-82% de los venezolanos todavía hoy no creen, no en los políticos, que no creen en el quehacer político. Hoy el venezolano está pendiente qué va a comer. Bueno, el reto para los políticos es grande. Le pregunto porque tenemos 4 minutos que nos quedan, le pregunto por, bueno, los acuerdos el acuerdo que se firmó en Barbados. ¿Cómo valora, digamos, este acuerdo firmado en Barbados con el auspicio del Reino de Noruega, con representantes de Estados Unidos, de Colombia, de Francia? Es decir, hay una comunidad internacional interesada en que se logre un acuerdo en Venezuela, pero a la par, bueno, ya ayer veíamos cómo ya las partes se están desmintiendo, ¿no? Lo firmado en Barbados es importantísimo. Lo firmado que pudimos ver, lo acordado en Barbados que no hemos visto, también es importante. ¿Qué es lo significativo? Que esos acuerdos que allí se firmaron, más allá de las garantías electorales que son relevantes, permitan a la población mejorar su situación. Yo, más que se garantice la presencia de la Unión Europea o del Centro Carter y ítem equivalente, le doy importancia a que Venezuela pueda disponer de los recursos que se requieren. Si se cumplen con lo que hace unos pocos días, 2-3 días, se anunció con las licencias del OFAP, y podemos garantizar que petróleo, gas, minería, oro, comercio interior, finanzas, se liberen del peso que hasta hace poco tenían con las sanciones, la economía venezolana se va a triplicar. Las estimaciones que tenemos es que de un 5% que el CEPAL y el Fondo Monetario Internacional calcularon para el 2023, podemos saltar hasta el 15% en el 2024. Eso es lo verdaderamente importante para la población, para los que hoy no saben qué van a hacer mañana. Así que yo apuesto a que no solo lo firmado, reitero, sino que no se ha publicado, se cumpla, y exhorto a las partes. Y lo que se dijo, porque al final en el documento no se habla de presos, por eso es que digo, de liberación de presos políticos. Lo que no está en el documento que se publicó, porque hay un segundo documento que a mí me gustaría que se hiciera público, pero lo más importante hoy es que lo que se acordó en Barbados se convierta en realizaciones para la población. Así que mi exhorto es a todas las partes,
a quienes por una parte de la oposición suscribieron los acuerdos y al gobierno para que cumplan de tal manera que podamos garantizar que la economía venezolana crezca y que tengamos un bienestar generalizado que beneficie a todos los venezolanos. ¿Tiene buena fe usted en el gobierno en que va a dar garantías electorales para el año 2024? Te confieso, y puede que suene raro, que a mí no me preocupa. Y no me preocupa porque yo he ganado elecciones independientemente de las condiciones. Mientras nosotros tengamos la capacidad... O sea, usted no pide condiciones, usted va a la elección... No, yo no pido condiciones. ¿No le interesan las condiciones? No, sí me interesan, pero para mí no son relevantes. Lo relevante es el respaldo del pueblo, la capacidad que tenga de organizarlo y la presencia de testigos y miembros en las mesas. En el 2015 se ganaron las elecciones parlamentarias sin ningún tipo de garantía relevante. Había un Consejo Nacional Electoral 4-1, este es 3-2 y por lo menos nos da relativa confianza, pero lo importante es que tú tengas pueblo, que tú tengas votos. Y eso se ha demostrado una y otra vez. Si no, pregúntale a los chilenos cuando Pinochet, pregúntale a los nicaragüenses cuando Violeta Chamorro, y puedo seguirte dando ejemplos. ¿Está dispuesto a ceder en la aspiración presidencial el año que viene para apoyar a otro candidato? Si no soy una opción que garantice el triunfo, naturalmente sí, pero tengan la absoluta seguridad que voy a trabajar para ser la opción de la unidad en Venezuela y que vamos a tener la capacidad no solamente de ganar las elecciones, sino fundamentalmente, que es más importante, de poder gobernar, porque aquí, y ese es otro tema que habrá que tratar en su momento, no se trata solo de ganar las elecciones, claro, la gobernabilidad, sino tener la capacidad de gobernar. Y sí o sí va a la elección presidencial. Pues claro que sí. Muchas gracias por estar el día de hoy acá con nosotros. Vamos y ganamos. Luis Eduardo y Martínez, cobramos, que es más importante. Diputado de la Asamblea Nacional, candidato presidencial para la elección del año que viene 2024. Son exactamente 8 en punto de la mañana. Esta entrevista puede verla a través de nuestro canal de YouTube, Informativo Canal I. Tengan todos un feliz día. Se despide Maiker Iriarte Oliveros. Nos veremos el próximo lunes 23 de octubre a las 7 de la mañana como todos los días.